En Global News México, la entrevista. Otra controversia, otra polémica que se armó, sin duda alguna, bueno, pues esto es sobre el tema del aborto. Hace unos días, fíjese, se decidió, obviamente ahí, o se instruyó más bien, que pues en el caso de una jovencita que no fue atendida correctamente en un hospital, que era pues su bebé producto de una violación, fíjese. Entonces ella intentó hacerse un legrado, bueno, pues las autoridades o los médicos de este hospital no se lo permitieron. De ahí pues vino un fallo donde decía que se habían violentado sus derechos. Entonces esta joven, bueno, pues recibió esta resolución, que además una decisión única, inédita, que permitiría que casos similares sean presentados ante la Suprema Corte Mexicana, la que requiere de fallos en el mismo sentido en otros 4 litigios más antes de legalizar el aborto en estas circunstancias a nivel federal. Sin embargo, aún correspondería a los congresos locales determinar desde luego su aplicación bajo el principio de jurisprudencia. Por eso esta mañana hemos invitado aquí en el estudio al abogado Agustín Carpio Pérez, representante en Veracruz de la Barra Interamericana de Abogados, quien nos habla también sobre este tema. Muchas gracias, abogado, por estar aquí. Muy buenos días. Buenos días, Benita, y buenos días a todo el auditorio de Global News México. ¿Qué pasa con estos casos? Bueno, como bien lo comentaste, ya es un precedente derivado de un litigio precisamente que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto quiere decir que, bueno, la persona, la víctima que fue víctima de violación, una chica de 17 años en su momento, y le negaron los servicios médicos en este hospital público. Estamos hablando que son hospitales públicos los que principalmente se niegan a brindar este servicio de la interrupción del embarazo, y bueno, se va a los tribunales. El asunto lo trae la Suprema Corte de Justicia, y justamente hace unos días, a principio de este mes, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera unánime que sí habían existido la violación de derechos humanos, sobre todo al libre desarrollo de la mujer. Bueno, este tema del aborto ha sido muy polémico durante los últimos 10 años, quizá aquí en México, que si se es penalizado, que si se despenaliza. Hay estados que están legislando a favor, otros en contra de la despenalización. Y bueno, aquí en nuestro estado de Veracruz, pues todavía no está modificado el Código Penal. El Código Penal continúa manteniendo este concepto como un delito en su artículo 149, y la excluyente viene en el 154 del Código Penal, que dice que no es punible un aborto precisamente si es un producto de una violación o una imprevisión de la mujer embarazada, es decir, que por un descuido pierda al producto. Y bueno, si comentábamos que en la fracción segunda dice si es producto de violación o de una inseminación artificial. Hay estos parámetros que la ley prevé, sin embargo no existe un protocolo y no está señalado, no está impulsado como algunos otros rubros de la salud. Por eso los hospitales públicos niegan de manera común este servicio. Sin embargo, esto ya es ilegal, y más ahora con la interpretación que hace la Corte, como lo comentabas en un principio. Ahora, por criterio de jurisprudencia, todos los estados tienen la obligación de adaptar este criterio, este sentido que da la Corte. Ahora, es un derecho de la mujer, desde luego, decidir sobre si desea o no tener el producto, decir. Pero también aquí las autoridades como que temen que puedan ser penalizados. Sí, esto sucede precisamente por una falta de coordinación entre la institución médica, el hospital, los servicios médicos, y la parte investigadora, que vendría siendo la fiscalía, porque estamos hablando que es exclusivamente en el rubro cuando son productos de una violación. Si es productos de una violación, de acuerdo a la NOM 46 SSA 2/2005, que son los criterios para prestar servicios de salud, los auxilios de servicios de salud para estas víctimas, dice que la persona, bajo protesta de decir verdad, tiene que firmar un documento, un formato, y decir que su producto o su embarazo es derivado de una violación. No habría mayor problema. Sin embargo, como no existe esta coordinación entre instituciones de salud con la fiscalía, entonces la institución de salud en automático
prefieren negar el servicio, y ese acto ya es un acto de revictimización y violación de derechos humanos. Es decir, tiene que haber un antecedente o una denuncia ante la fiscalía de que esta mujer fue víctima de un acto de violación. Eso es lo que interpretan los hospitales. Sin embargo, la NOM 46 SSA 2/2005 dice que no, que la persona puede acudir de manera directa a un hospital, a un centro de salud, y solicitar el servicio de interrupción del embarazo, bajo protesta de decir verdad que es producto de una violación. Si es menor de 12 años, lo puede hacer acompañada, o más bien debe hacerlo acompañada de su padre, su madre o un tutor, pero no habla en ningún momento que debes llevar un expediente, que debes llevar ya tu investigación, cosa que es lo que está trabando estos servicios precisamente. Sí, porque también que podría caer aquí, digamos, en una cuestión en donde, por ejemplo, alguna joven, alguna mujer se presente y, bueno, me quiero practicar, no sé, un legrado o quiero aportar, y que, bueno, pues no tenga una causal, digamos, así que no sea producto de la violación, pudiera también ahí como confundirse. A eso le temen los médicos, precisamente a eso le temen, y como no hay un protocolo, comentaba hace un momento, un protocolo especial en donde te dé los lineamientos de cómo practicar o cómo hacer estos servicios, eso es lo que está causando esta confusión. Es lo que causa ruido, es lo que causa ruido, y mientras el médico niega los servicios, pues ya está revictimizando y está vulnerando derechos humanos de la víctima. La NOM 46 y la Ley General de Víctimas dice que, bueno, más bien no contempla que haya una denuncia previa, no contempla que lleves una investigación, cosa que yo creo que los hospitales, como bien lo comentaban algunas organizaciones feministas a nivel nacional, que más bien esto deriva de ese temor de los médicos, del criterio de los médicos, que los médicos por principios personales, religiosos o morales, se niegan a institucionalizar, o se niegan, escudados con la bandera de su institución, a prestar este servicio, cuando en realidad este debería ser un servicio accesible para todas las mujeres, principalmente estas mujeres que sufren violación y que, derivado de ello, al saber que no van a tener una atención integral en un hospital, que no les van a dar seguimiento, que las van a revictimizar, las van a discriminar incluso, muchas, de acuerdo a los índices que tenemos en nuestro país, muchas prefieren quedarse calladas, y esto hace que el problema se incremente aún más. ¿Cuántas mujeres han ganado estos casos en la Suprema, que han interpuesto incluso este tipo de recursos? Bueno, este es el primer caso en donde la Suprema Corte se pronuncia de esta manera. Ha habido otros intentos y que han llegado a tribunales federales y que de una u otra forma les han hecho este estudio. Ahora, yo considero como parte de esta transición normativa que está sufriendo nuestro país también, que ya los jueces aquí es donde tienen que ampliar un poco más su panorama. Ahora el artículo primero constitucional, después de la reforma de 2011, contempla que los derechos humanos deben ser amplios, deben ser, todas las autoridades en la medida de sus competencias tienen que respetar los derechos humanos, y uno de ellos es la discriminación. Entonces, si estas instituciones no amplían un poco más su panorama, o las personas que están a cargo de esas instituciones no ven más allá de lo que está en la norma escrita, entonces ahí es donde entra la Suprema Corte a hacer interpretaciones de este tipo y decir, a ver, sí hay violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tú como institución pública estás negando un servicio de salud, y por lo tanto eso causa una revictimización. Pues muy bien, yo creo que ya nos queda más amplio, desde luego, ahí la reflexión acerca de lo que estamos platicando esta mañana con el abogado Agustín Carpio Pérez, representante en Veracruz de la Barra Interamericana de Abogados, sobre este tema del aborto. En el caso particular de esta joven de que hablamos, que le negaron los servicios médicos, pues se fundamentó, digamos así, que se habían violentado sus derechos humanos. Sí, así es, y esto definitivamente se debe invocar siempre cuando una persona, un ciudadano, está sufriendo alguna vulneración en la esfera jurídica, tiene que invocar alguna violación de derechos humanos y continuar con el litigio. Pues agradecemos como siempre tu participación, abogado. Vamos a seguir en las próximas semanas tocando temas que generan, le digo, polémica, controversia, que además son muy espinosos, son temas muy sensibles también, como es la cuestión esta del aborto. Gracias. Así es, gracias, Solita.